Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, en llevarnos, Señor, al entendimiento. Abre tú el entendimiento, Señor, en cada uno de nosotros para poder, Señor, llevar a cabo, Señor, y ser hacedores de la palabra, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, Señor. Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Tome de su lugar, hermanos, capítulo 6 de Romanos. Ahí lo sigue con su vista, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículo 1. Ahí en sus Biblias dice la palabra de Dios, síganme con su vista. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. En estos primeros versículos, hermano, como bien en la Biblia nos marca acerca de algo que hemos estado viniendo aprendiendo del libro de Romanos. Y para esto quiero que vaya ahí mismo donde está, pero el capítulo 5 del versículo número 17 dice: pues si por las transgresiones de uno, dice, solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino a la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que la pregunta cuando empieza el versículo 1 del capítulo 6 dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué hace esta pregunta Pablo? Pues por lo mismo que estaba viniendo leyendo en el capítulo 5. Si la ley entró
la ley entró y nos enseñó el pecado, ¿va? Porque nos enseñó cuáles eran las cosas que no deberíamos de hacer. Y esto me meditaba en la palabra del Señor, y es cuando tenemos los niños pequeños. A los niños pequeños nosotros les enseñamos y les marcamos, cuando ellos van creciendo, una enseñanza a forma de ver y a forma de una acción, ¿verdad? O sea, si tú ves al niño acercándose a los enchufes, tú vas y le dices, aquí, aunque no te entienda el lenguaje, pero le dices, aquí, no. Y él, por la cuestión visual y el oído, medio entiende lo que le estás diciendo. Entonces, de esa manera, él empieza a aprender. Cuando uno no sabe nada de Cristo, y cuando escucha el Evangelio, la única manera para que usted pueda entrar es arrepintiéndose. Mientras usted no se arrepienta y solamente diga, Señor, perdóname, Señor, y perdóname, Señor, el Señor va a decir, ¿de qué te voy a perdonar si no te has arrepentido? ¿Quieres seguir haciendo lo mismo? El niño va aprendiendo y nosotros vamos aprendiendo de casi de la misma manera. El Señor nos empieza a dar el Evangelio y nos dice, ahora sí, espero que te arrepientas por lo que te estoy diciendo. Y si no te arrepientes, quiere decir que quieres seguir igual. Amén. Mientras yo no me arrepienta, así esté pidiendo que oren por mí para que Dios perdone mis transgresiones, mis pecados, mis deseos, no va a venir tal perdón, porque yo no me he arrepentido. Yo necesito arrepentirme e ir delante de Dios arrepentido de lo que he hecho y lo que he dejado de hacer. Y esa parte, mientras la iglesia no pueda entender esa parte, y Dios no abre ese entendimiento, porque usamos nuestro razonamiento, y como dice el capítulo 1, nos hacemos necios delante del Señor, porque usamos nuestro razonamiento y decimos, no, yo le voy a pedir perdón a Dios, porque así es. No es así. La misma Biblia nos habla que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas al Señor. ¿Ven? Entonces, la palabra de Dios aquí, todos los que la puedan leer, la leen y pueden decir, ok, entonces, Salvador, vamos a pecar pues, para que la gracia abunde. Y por eso Pablo les hace pregunta, ¿entonces van a hacer eso? Y Pablo dice en el versículo número 2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? Póngase a pensar usted eso. ¿Cómo es que usted vino arrepentido al Señor en algún momento y en algún día de su vida? ¿Y cómo ahora piensa estar en pecado y a la vez en la iglesia? La Biblia dice, no pueden estar juntos. Y usted dice, ¿cómo no? Aquí estoy. Sí, aquí estás por necio. Aquí estás porque usas tu razonamiento. Aquí estás porque te crees sabio en tu propia sabiduría y pensamientos y razonamientos, en tus propios pensamientos. ¿Sí? En esta semana hablaba con un hermano y decía, pobres de aquellos que no han conocido a Dios. Y yo le decía, no, discúlpeme. Y le saqué la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1. Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 1. No tenemos excusa. Ante todo lo que está alrededor, es el poder de Dios en su deidad. Me dice, no, bueno, pero es que el hombre, ¿cómo va a pensar eso? Definitivamente, Pablo es lo que está diciendo. O sea, no tenemos excusa, pero entendemos que por el pecado no vamos a pensar en Dios. Pero yo le decía a él, imagínate, vamos a una tribu, donde en esa tribu aún ni siquiera conozcan la ropa. O sea, están desnudos, tal cual ellos son allá en su natividad. Entonces, imagínense, yo le decía a él, póngase a pensar poquito, y usted lo puede ver en la historia, por medio de libros, por medio de películas, por medio de documentales, y siempre hay un rey, que no sé quién lo puso, ¿va? Pero hay un rey, hay un líder dentro de esos nativos. Número 2, hay un adivino. Dijo que se pusiera como adivino. ¿Y por qué adivino? ¿Sí? Número 3, hay un brujo
o sacerdote, como le quieran llamar, pero hay uno, ¿sí? El que hace las cosas ocultas para después presentársela al pueblo, o para que utilizando sus poderes pueda sanar al pueblo, ¿sí? Entonces yo le decía, ahora sí explícame eso. ¿De qué manera se introdujo la brujería? ¿De qué manera se introdujo el adivino? ¿De qué manera se introdujo para elegir un líder? La única manera, como dice la Biblia, es usaron su razonamiento. Y al no poder aceptar lo que veían, dijeron, vamos a hacerlo nosotros mismos. Yo le platicaba la otra vez, viendo un poquito de documentación de aquí de México, y veían y llevaban el documento acerca de cómo es que ellos se llenaron de dioses. Y por eso somos un país muy idólatra, porque para todo queremos un Dios. Y en esa película pasaba una familia nativa, ¿sí? Allá en las profundidades de Yucatán en su tiempo, cuando era pura pues selva, bosque, y decían, hay mucha sequía, y dice, este ha de ser el Dios de la sequía. ¿Quién le dijo que ese es un Dios? ¿Sí? Entonces yo le decía a él, ¿te puedes pensar eso tantito? ¿Quién le dijo que ese es un Dios? ¿Y cómo es que va a generar y va a construir un Dios? ¿Por qué? Porque ahí ese nativo dijo, ¿sabes qué? A su esposa, tráete agua. Y a otra esposa, porque, ¿verdad? O sea, ¿cómo les puedo decir? Sin estudio, pero con muchas mujeres, ¿verdad? Entiendo, pero pareciera que pudiera ser inteligente, pero no, ¿verdad? O sea, sí, entonces a la otra mujer le decía, tráete lodo, el otro tráete agua, y empezaba a amasar y decía, ¿sabes qué? Como hemos durado mucho tiempo en esta sequía, yo creo que el Dios de la sequía, porque así se ha de llamar, nos está castigando. Entonces generaba el Dios. ¿Cómo lo generaba? Dice ahí capítulo 1, dice, se hicieron de reptiles, de imágenes, ¿sí? Adorándolas como si fuese un Dios. Lo hizo, lo puso ahí. Después pasaron 2 o 3 días y claro que iban y le prendían velas. ¿Cómo sabían eso, que tenían que adorarlo? Otra vez, el ser humano se cree sabio y así actúa y sigue actuando así, de esa misma manera. De esa misma manera sigue actuando. Aquí está en la iglesia, pero sigue actuando en su sabiduría. Y bajo su sabiduría se hace idólatra en algo dentro de su vida cotidiana. ¿Sí? Todavía seguimos haciendo eso, pero ahora de otra manera. Entonces vino la lluvia y dijo este personaje, dijo, ahora está lloviendo. Ha de ser el Dios de la lluvia. Pronto, y le habla otra vez a sus esposas, tráigame agua, tráigame tierra. Necesito hacer el Dios de la lluvia. Y hizo otro mono, sin figura y sin nada, y lo puso ahí en un estante y dijo, de madera, y dijo, ese es el Dios de la lluvia. Ya tenía el Dios de la sequedad y el Dios de la lluvia. Dijo, tengo que orar cuando llueva y tengo que orarle cuando estemos en sequía. Dígame quién le dijo. Entonces yo le decía a él, ahora sí dime, ¿hay excusa? Pues no. Pues claro que no. La Biblia dice, capítulo 2, son inexcusables. Podemos decir lo que queramos, hermano, pero no vamos a ser excusados delante de Dios. Oh, Señor, pero es que, mira, Señor, nadie me fue a hablar a la casa. No, chiquito, o sea, a ver, bebé, ¿no viste mi creación? Bueno, sí, Señor. Entonces, ¿por qué tienes un hechicero en la familia? ¿Por qué tenías un mago en la familia? ¿Por qué tenías un adivino en la casa? Bueno, Señor, pero es que, pues es que no tenemos más. La iglesia Manantial de Vida no me visitaba. Es más, ni siquiera me evangelizó. A ver, fíjate bien, no tienes excusa. Y vuelve a marcarte otra vez la palabra. Y la Biblia, hermanos, por medio de este libro de Romanos, créame que nos lleva a entender
que somos inexcusables. ¿Sí? Somos inexcusables delante del Señor. Nos queremos ser sabios. Ah, Señor, o sea que puedo pecar todos los días ya, que acabo tu gracia se va a presentar. De ninguna manera. ¿Por qué de ninguna manera? Bien lo dice el versículo número 2 del 6. Fíjese bien en su Biblia. Porque los que hemos muerto al pecado, si yo le pregunto ahorita, ¿usted ya ha muerto al pecado? Otra vez. ¿Usted ya ha muerto al pecado? O sea, si tiene dudas nos quedamos al final, pero a ver, piense tantito, relájese, vea que está en la iglesia, Dios ha sido bueno con usted, y le vuelvo a preguntar, ¿usted ha muerto al pecado? Ya como que ahora sí, ¿verdad? Sí, ya volvieron. Todos, hermanos, estamos aquí porque hemos muerto el pecado, ¿sí? En algún momento todos hemos ido a Cristo. Eso nadie se lo debe de quitar de su mente ni de su corazón. Lo que usted hizo en algún momento lo hizo porque su corazón así fue confrontado con la palabra de Dios y de esa manera usted se arrepintió y fue delante del Señor. Ahora bien, usted me va a decir, no, hermano, yo no me arrepentí. O sea, yo solamente recibí el perdón de Dios. Ok, pues jamás le dijo que se había arrepentido. No, jamás. Bueno, pues ahí tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque está caminando mal delante del Señor y está creyendo mal, ¿sí? Pero si usted ya lo hizo, cuando la pregunta venga hacia ustedes, ustedes tienen que decir, definitivo, yo ya morí el pecado. ¿Amén? A ver si, ¿verdad? Bueno, ok. Fíjese bien. Entonces dice el versículo 2, porque los que hemos muerto el pecado, ahora sí viene una pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Amén? O sea, ¿por qué estamos ahí todavía? A veces, ¿sí? ¿Por qué? Usted tiene cerrada la puerta, imagínese su casa, ¿sí? Porque así es su corazón y su alma, su espíritu, su mente. Está cerrada, porque dice, el Señor me ha santificado, ok. Y empiezan a pasar todas las tentaciones, ¿sí? Empiezan a pasar las obras de la carne, ¿sí? Las ofertas de la carne, y todo lo que ustedes pueden imaginar. Su puerta está cerrada, ¿sí? Y la única manera que yo abra la puerta es porque, ¿qué? Porque usted va a dejar entrar a alguien, ¿verdad? ¿O la abre para qué? Si usted me dice, no, hermano, es que voy a abrirla porque voy a trapear, bueno, pero la abres porque hay una necesidad, ¿sí? Ahora, sabes bien que si la abres, va a cambiar la atmósfera en la casa. Y te voy a poner un ejemplo. Está el viento que sopla, está 5 bajo cero afuera. La casa está calientita porque está la cocina, todo está prendido. Y luego la mamá y el papá escucha que ahí va un hijo derecho a la puerta. ¿Y qué le dice? Hijo, no abra la puerta porque va a entrar el aire muy fuerte. Y está muy frío el aire. ¿Para qué la vas a abrir? Y él dijo, pues no sé. Pues no más. ¿Sí? Entonces, sabes de antemano que al momento que se abre la puerta, hablando del frío o del calor, la atmósfera de la casa cambia. ¿Lo sabemos eso? ¿Amén? Ok. ¿Por qué abrimos nuestro corazón? Sabes que afuera está a todo lo que da la situación de la tentación del pecado. Tú ya fuiste a arrepentirte. Y de antemano, como dice aquí en la Biblia, y como ya hemos muerto el pecado, ¿cómo puedo decir, yo vengo a pedirle, me vengo a arrepentir delante del Señor porque he pecado? ¿Sí? Porque abrimos la puerta. Yo no digo que vamos a caer, o sea, bien nuestro cuerpo y mientras estemos en esta vida carnal, está expuesta. Amén, está expuesta. Esto no termina hasta que no vayamos al Señor. Pero por eso dice la Biblia en Apocalipsis, al que venciere.
a ese se le da la corona. Ese será salvo. Al que venciere. ¿Qué va a vencer? Todas las tentaciones. ¿Qué va a vencer? Mantenerse aquí firme aunque toda la sociedad esté cambiando. ¿Qué va a hacer el vencer? El que usted siga con el evangelio y lleve el evangelio ante la comunidad donde usted se reúne, glorifica al Señor, se edifica, convive. A ellos hay que seguir convidando el evangelio. Entonces, eso lo va a mantener firme hasta el día del final. Y eso es lo que dice la Biblia, el que venciere. ¿Y por qué lo dice eso? Porque sabe de antemano que usted y yo, mientras estemos en esta carne, estamos expuestos al pecado. Estamos expuestos a las tentaciones. ¿Sí? Y usted va a decir, oye, ¿y eso cómo lo podemos evitar? No se puede evitar porque ahí está. Y la única manera que lo evitemos va a ser cuando vayamos al Señor, porque ahí ya no habrá pecado en el cielo. Estamos aquí, por eso la palabra de Dios en las cartas de Pedro y de Juan dicen, nosotros somos extranjeros ahora de este país, de este mundo, somos peregrinos y extranjeros, ya no somos de aquí, porque ahora formamos parte de la ciudad celestial, porque el Señor ahora nos ha tomado en sus manos y nos ha santificado como hijos. Amén. Entonces, otra vez, dice el versículo número 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ante él? Entonces viene otra pregunta muy importante en el versículo 3. Vaya conmigo en la Biblia, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Una vez que venimos a Cristo, hermanos, dice la palabra de Dios en una de las cartas de Efesios, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y hemos sido sellados porque somos separados para Él. Ahora, en ese proceso, el Señor santifica por completo nuestra vida. Y la justifica delante de Dios Padre, diciéndole, ahora Él este es justo, porque yo lo he separado. Ahora este es justo porque Él ha entendido y ha venido en arrepentimiento por lo que se ha hecho en la cruz del Calvario. Así que ahora lo sellamos con el Espíritu Santo, Padre, del mismo que tú has enviado aquí a la tierra. Así que ahora es tu hijo, es nuestro hijo. Entonces, ahí está separado. Entonces, la pregunta que hace, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sí lo sabemos, y bien dice el versículo número 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo usted lo sabe que es en el agua, y el bautismo es en el Espíritu. Y Jesús le dijo a Nicodemo, mientras no nazcas del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Amén. Y hace muchos domingos yo le decía, si nosotros no nos encaminamos en la obediencia de la palabra de Dios, nosotros estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. ¿Sí? Y nos estamos engañando a sí mismos. ¿Amén? Y en aquel entonces yo le decía, yo no sé cuál es el motivo que tú viniste. Vine a buscar al Señor, pues gloria a Dios. Pero si no fue ese medio, a la iglesia se llega mucha gente. Y a la iglesia se llega con muchos fines. ¿Sí? Y los que han estado en el Evangelio en muchas iglesias saben que llega gente para dividir, gente para cerrar la iglesia, gente para divulgar, gente para traer diserción, gente para hacer reventar la iglesia, y la iglesia se culmine aquí en la tierra. Y así hay muchas iglesias. Y una de las razones de que mucha iglesia cerró, pues fue la enfermedad que vino en el 19 y 20. Y la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? El que venciere será salvo. El que venciere se le dará la corona de vida. Entonces, ¿qué pasó por esos lugares? ¿Qué pasó con ese pueblo?
Platicaba aquí con un pastor y me decía, fíjese que una de las iglesias con las que nos asociábamos, la iglesia tenía 300 personas. Dice, ¿y la iglesia cerró? Le digo, rentaba. No, era de ellos. Pero la iglesia cerró. Y le decía yo a ese pastor, le digo, ¿te imaginas dónde están las 300? Dice, no, están todas dispersas. Le digo, ¿en otra iglesia? Dijo, no, muchas de ellas las veo en el mundo, cayendo en los vicios otra vez, hablando como los de afuera, andando como los de afuera. Veo todo contrario, o sea, veo todo que se volteó otra vez, pero con mayor fuerza. Le digo, y eso la Biblia lo dice, que una vez que alguien estuvo ahí, ¿sí?, se pone la situación peor todavía. Y eso lo dice el Evangelio según Mateo, ¿sí? Si solamente había un demonio, pues ahora el demonio está esperando entrar con más para hacerte peor todavía, ¿sí? Imagínate que Dios te haya liberado y la va a risa, va, pero lo va a poner algo tranquilo y tratar de entenderlo. Imagínese que Dios le ayudó a salir, ¿sí?, de ese espíritu de flojera, ¿sí? Imagínese. Ahora imagínate, le van a tener 7 más. O sea, imagínese qué flojera va a tener usted. Además va a decir, hasta no puedo ni respirar. O sea, va a ser así tanto de flojo, ¿no? O sea, para que vea la magnitud de cómo el enemigo es totalmente desaparecer la existencia de la creación de Dios. Interponerse en lo que Dios tiene como propósito en la gente. ¿Sí? Todos nacimos en pecado definitivo. Todos caímos en él definitivo. ¿Sí? Escuche bien. Y como todos caímos ahí, ya no porque ahora pecamos, no, a lo mejor jamás ha pecado usted, pero es pecador por haber venido del linaje de Adán. Como le decía, es como un virus, una enfermedad en la sangre. Viene generación tras generación. Por eso dice el rey David, mi madre me concibió en pecado. Todos hemos nacido en pecado. Por eso todos tenemos que venir en arrepentimiento delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, Señor. ¿Sí? Ahora, no todo está perdido, porque también la Biblia dice, yo te he elegido desde el vientre de tu madre. Es más, desde que antes del mundo naciese, yo ya te había elegido. Dios tiene a todos con un propósito. Amén. Solo que nosotros tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestra vida para que el propósito salga a relucir de lo que Dios quiere. No usted, Dios quiere. Porque ahora estamos a la voluntad de Dios, no a la de nosotros. Amén. ¿Y eso por qué? Porque he muerto el pecado. ¿Pero por qué más? Porque he muerto en Cristo y he resucitado en Cristo, así como Él resucitó. En base a ese bautismo, ¿sí? Que fue tanto agua como espíritu. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora bien, una de las cosas que nos enseña el apóstol Pablo es que él comienza mencionando o diciéndonos que Dios, al momento que nosotros hemos muerto el pecado, ahora nosotros entramos al proceso de ser santificados. Y una vez ser santificados, yo tengo que mantenerme como en santidad. Porque ¿qué dice la Biblia? Sin santidad no voy a poder ver a Dios. Y no que lo vea con sus ojos, simplemente no va a poder interactuar con Él ni por la oración. Mire, usted puede creer que hay pueblo de Dios que no sabe orar. Bueno, se dice pueblo de Dios, pero no sabe orar. Y no sabe orar, no le estoy diciendo de que sea un buen orador, no, simplemente lo tuyo, lo necesario. Simplemente aquel hermano o hermana que diga, hermano, ora por mí. No, déjame hablarle a alguien más. No, te está diciendo a ti. No, es que no sé. Pues es momento de aprender. Es momento de que hables con el corazón, porque la oración es hablar con el corazón. No se trata de algo litúrgico que te van a dar en una hojita, como allá en aquel lugar donde usted y yo nacimos, y le decían, oye, ¿y qué tengo que hacer? Ah, mira, ahí saliendo, el monaguito que está allá afuera te va a dar un papelito la oración del lunes.
¿sí? Y después vienes por la del martes. Y así te empiezan a enseñar y así es como tú oras. Pero la Biblia te ha enseñado que tienes que hablar con el corazón a Dios. Y si Dios te ha purificado y te ha santificado, Dios te pide solamente santifícate más. De otra manera no va a haber una interacción entre Dios y tú. ¿Sí? Y no es, déjame buscar a alguien más. No. Aquí el punto eres tú y Dios. Nadie más te va a salvar sino que Dios. Nadie más te va a rescatar de donde tú estás sino Dios. Nadie más va a decir, te bendigo, y tú das gloria al Señor. No, más que Dios. Nadie más te va a extender la mano y sentirte tú libre de poder caminar firme en la fe que tú tienes. Nadie más que Dios. Nadie te va a hacer que tu fe crezca, y no porque la iglesia esté orando, ay, auméntale la fe a Salvador, Señor. No. Es porque Salvador está leyendo la Biblia y por ese medio está creciendo su fe. No va a crecer porque esté orando a alguien, no, porque no es la manera, es un error eso. El error es que la fe crece por medio de oír la palabra de Dios. Es la única manera que va a crecer, hermanos. Si tú dices, hermano, mi fe menguado, bien sencillo, como maestro te voy a decir, a ver, ¿qué lección leíste ayer? Ay, hermano, pues no leí ni una. Pues te estás muriendo, hermano, por eso mismo. Y por eso mismo la fe se está desvaneciendo. Porque en aquel Dios grande que tú creías, te estás desvaneciendo. ¿Por qué cree que usted, este nativo mexicano, decía, ah, caray, ahora llovió, entonces necesito a Dios? ¿Por qué? Porque no se satisfacía con los dioses que tenía. De tal manera, cuando acaba el documental, tenía más de 250 dioses. Y le decían las esposas, ¿a qué hora vamos a adorar cada uno? O sea, hasta ellos decían, ya nos volvimos locos, tantos dioses que estamos haciendo. Si con uno, ¿verdad, hermano? Batallamos para ir a orar. Con uno. Ahora imagínate, 250 ahí en el aparador. ¿Sí? Ya solamente le vas a decir a tu esposo, oye, ¿y cómo está el clima? ¿Para qué? Pues para saber a qué Dios le voy a orar. ¿Sí? ¿Cómo está el tiempo? ¿A quién me voy a enfrentar? ¿Al sol, la luna? ¿Cuál? ¿Las estrellas? ¿A quién le voy a orar el día de hoy? ¿A quién? El pueblo de Dios sabe que solamente hay un Dios. El pueblo de Dios, aquellos que hemos muerto al pecado, sabemos que hay un solo mediador entre el hombre y Dios. Jesucristo, no hay otro. Bien Jesús a los discípulos, cuando le preguntaron, oh Jesús, pues solamente muéstranos el camino. Jesús les dijo, ay, ¿hasta cuándo van a estar entendiendo ustedes esto? O sea, imagínate, Jesús que estaba con ellos todos los días, le hacían preguntas ingenuas, pero es porque no venía la revelación en ellos. Así que Jesús les dice, yo soy el camino. Ahí les va otra vez. Yo soy el camino, discípulos. Soy la verdad y soy la vida. Y escuchen, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Yo creo que una vez que el maestro te dice, a ver, Salvador, entiende, 2 por 2, y Salvador todavía puede decir 6. No, Salvador, 2 más 2 son 4. ¿Sí? Si me coge, me dicen, ¿eh? El maestro, y por eso nuestro maestro, Rabí, siempre enseñaba por medio de los evangelios y decía, ok, ¿qué le dijo el otro discípulo? Está bien, Padre, está bien, Jesús, nada más enséñanos al Padre. Y Jesús se va otra vez. ¿Hasta cuándo? Les he dicho que siempre voy al Padre. Y me dices tú, muéstranos al Padre. Y le vuelve a decir Jesús, el Padre está en mí y yo en el Padre. Los dos somos uno solo. Yo creo que ni entendió todavía el discípulo, ¿verdad? Porque
Nosotros pasamos muchas veces por ahí y también a veces no lo entendemos, solamente lo leemos, ¿sí? Entonces, es normal, hermano, que nosotros, como le decía al principio, somos esos niños que estamos siendo enseñados, pero así como el niño, así nos comportamos. Y el Señor nos dejó el mejor pueblo para entender la dureza de su corazón, que fue el pueblo de Israel. Lo mismo que hace Israel es lo mismo que hacemos nosotros. Cuando el Señor te está confrontando con la palabra de Dios, tú dices, no, mañana ya no voy porque estuvo muy feo ese mensaje, no me gustó. ¿Sí? Y te apuesto que hay hermanos, desde que empezamos el libro, va a venir hasta que se acabe el libro. O sea, el libro no les gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que le hablo dice, sí, no, el otro domingo yo voy a estar. Y otra vez, yo voy a estar. Y ayer que meditaba, le digo, no, Señor, pues va a ir hasta que se acabe el libro. O sea, el libro no le gusta. Definitivo, lo está confrontando día tras día, fin de semana, y fin de semana, porque la palabra de Dios eso es lo que está haciendo. A nosotros, a todos los que lo estamos escuchando, a muchos de nosotros nos está confrontando y a muchos de nosotros nos está haciendo cambiar ciertas cosas en nuestra propia vida para poder enderezar lo que estamos caminando en Cristo. Amén. Entonces, la parte en la que va enseñando la palabra de Dios nos habla de una parte completamente que mucha gente no lo puede creer, que es justificados. ¿Cómo es una persona tan mala y que quitó muchas vidas? ¿Cómo así nomás el Señor la perdona contra alguien que dijo que jamás había pecado, pero como es pecador, porque Adán es pecador, pues también Dios lo alcanzó? ¿Cómo es posible que a los dos les dé el mismo regalo de la gracia? Porque Dios los ama. Y no hay otra connotativa que pueda decir la diferencia. Dios, al ser sacrificado, fue por todo tipo de pecado. No hubo selección. No a los violados, no a los oprimidos, no a los ansiosos, no a los estresados, no a todo pecado fue llevado en la cruz. Todo. Así que toda persona que esté llevando X pecado, la misericordia de Dios va a llegar en algún momento y serán salvos por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios. Entonces, cuando vas entendiendo eso, entonces tú dices, ok, Señor, entonces solamente tú nos puedes justificar delante de tu Padre. Y definitivamente es la única manera que nos puede justificar. No hay otra. Por eso, hermanos, jamás nosotros pensemos que entonces te va a decir alguien cuando tú le expliques esto del capítulo 6 y te diga, Salvador, entonces ¿puedo pecar otra vez? No, ya no. Porque si tú moriste el pecado, ¿cómo vas a vivir en él todavía? ¿Sí? No, Salvador, ya no puedes pecar. Es que es muy difícil la vida en Cristo. Definitivo. Nadie dijo que era fácil. Es que todos padecemos ahí en Cristo Jesús. Es cierto. Jesús dijo, padecerán por mi nombre. ¿Algo más? No, pues yo creo que es todo. La Biblia nos ha dejado muy claro lo que es el Evangelio y lo que es caminar en Cristo. Amén. Me daba tristeza y a la vez platicaba con él. Un pastor ponía un post en su Facebook, solo en la iglesia, en el centro, sentado, y decía, pueblo, lo estoy esperando. Y la verdad que yo dije, bendito Padre. O sea, definitivamente muchas iglesias, hermano, se están recortando los congregantes están tomando otras acciones en el caminar diario, o sea, prefieren irse. ¿Y se van por qué? Otra vez,
como jamás hemos podido llegar al entendimiento en Romanos, pues jamás voy a entender lo que está pasando afuera y yo lo estoy permitiendo en mi vida. ¿Sí? Jamás lo voy a entender. Cuando ves Romanos, te confronta eso contra lo que está afuera. Tú dices, ay, Señor. Te confronta. Ok, ¿moriste el pecado? Sí, Señor. Ok, entonces ¿por qué sigues pecando? O sea, ¿por qué insistes en vivir todavía ahí? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Después de ver que venían los de Egipto, el faraón y todo su ejército, y luego ver que enfrente estaba el mar, y luego ver que Moisés todavía no hacía nada, y luego ver que el pueblo todo se está alborotando, ¿y qué dicen? Moisés, allá nos hubieras dejado, allá teníamos un terreno donde podíamos estar muertos. ¿Aquí dónde? En el desierto. ¿Qué preferían? ¿Estar allá esclavizados? ¿Sí? Esclavizados, y no era por Dios, no, era porque el faraón no los quería nada más, y no los quería por su Dios, sino no los quería porque ellos estaban multiplicando. Cada vez el pueblo crecía más, y él decía, un día este pueblo se me va a rebelar y me va a destruir mi ciudad, así que dijo, los voy a afligir. O sea, Dios no tenía que ver nada aquí, era hombre con hombre. Aún así el hombre, al ver toda esa situación, dijo, allá me hubieras dejado. Y créeme que mucho pueblo de Dios, cuando va caminando en el camino del Señor y empieza la palabra de Dios a confrontarlo, entonces vienen los pensamientos, no, mejor me voy para atrás. O sea, me quedo otra vez como estaba. ¿Por qué? Porque su deseo ya está otra vez animado a regresar otra vez. Y ya no me falta que con que alguien llegue y te diga, oye, ¿cómo ves si nos regresamos? ¿Sí? Y lo más malo, hermano, es que a veces te lo dicen a ti, a veces me lo dicen a mí, y nosotros en vez de confrontarlos con la palabra decimos, ay sí, pobrecita, pues que te vaya bien. Cuando estás viendo que va la muerte otra vez, y todavía, que te vaya bien. En vez de que la confrontes con la palabra de Dios y le digas, estás mal, hermana, despierta, ¿qué tienes? Arrepiéntete de lo que estás diciendo. Fíjate lo que estás hablando. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y le infundes aliento. Dice la palabra, edifíquense unos a otros. Pero ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué es más fácil para nosotros? Pues sí, hermana, pobrecita. Pues vete, no te quieren ahí. O sea, hermano, pobrecito, vayas, hermano, sí, hermano, pues no, busques otra iglesia. ¿Sí? Los varones de aquí no lo quieren en la rueda. No lo invitan a la carne asada. Ah, no. Vayas, hermano, pues no, ni modo, hermano, pues ¿qué hacemos? O sea, sí, hermano. O sea, no hacemos nuestra función como pueblo de Dios, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿hemos muerto al pecado? No. ¿Hemos muerto al pecado? Amén. Entonces tenemos que ponernos en la posición que Dios nos ha dejado, hermanos, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Tenemos que mantenernos en eso, firmes. Y cada vez que alguien se levante, y cada vez que alguien diga algo, y cada vez que Dios le acerque a alguien, o Dios la mande a un lugar, usted siempre vaya firme con la palabra, el evangelio. No va a decirle otra cosa, ni la va a condenar, ni la va a mandar al infierno, ni le va a abrir las puertas del infierno para que se vaya, no, le va a dar el evangelio. Y solamente le va a decir, arrepiéntete, hermano, otra vez. Arrepiéntete porque tus pensamientos son pensamientos de muerte. Cuando uno va caminando de esta manera, hermano, es porque vas abriendo y estás dejando que el Señor camine en nuestra vida y nosotros podamos dar el evangelio tal cual se nos está dando todos los días. Fíjese bien lo que dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como a Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, ¿dónde? En la resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, hermanos, destruido. ¿Cómo quiere usted subirse otra vez a la cruz cuando la cruz ya no está? O ya no está Cristo. Ahora sí usted va a subirse a la cruz, pero por idolatría. Porque eso es lo que enseña. Como Cristo ya no está en la cruz, te dice, ok, pecaste, ok. Ve y busca el sacrificio otra vez. Eso no es, hermano. La Biblia dice, una vez lo hizo el Señor y lo hizo una vez y por siempre. Ya no habrá otro sacrificio más. Por eso el Padre mandó a su Hijo unigénito. ¿Sí? Solamente por eso lo mandó una vez. Porque dijo, con una vez y nos basta. Amén. ¿Por qué? Porque somos entendidos. Amén. Entonces, hermano, la Biblia sigue enseñando bajo este mismo capítulo 6, del 1 al 14, que es la primera parte, nos enseña de tal manera que nosotros, hermano, vamos aprendiendo que nosotros somos ahora nuevos porque fuimos crucificados. Ya no puedo ir otra vez a crucificarme. Ya no puedo ir otra vez ahí con el Señor porque Dios ya no está en la cruz. Amén. Ahora nosotros tenemos que, hermanos, arrepentirnos delante del Señor y decir, Señor, he fallado otra vez. ¿Qué le decía el rey David? Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Sí? Contra ti y con el cielo. Él no metía ni un pretexto. No metía ninguna excusa. Miles de excusas pudo haber tenido. A miles les pudo haber metido la culpa. Pero él le dijo, Jehová dijo, he pecado contra ti y contra el cielo. Venga sobre mí, ahora sí que las acciones que tú vas a provocar en mí. Era un hijo responsable, era un hijo entendido de la palabra, con muchas fallas como tú y yo, definitivo, pero el momento que fallaba, iba a buscar a Dios. Al momento que caía, iba el profeta que Jehová mandaba, y se hacía entendido y volvía a caer otra vez delante del Señor, buscando en arrepentimiento el perdón de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer como pueblo de Dios todos los días, hermano. Todos los días tenemos que hacer eso. Buscar estar santificados delante de Dios. Y para eso tengo que buscar a Dios todos los días. Porque acuérdese, dice la Biblia que cada día tiene su afán. ¿Sí? Nadie sabe, ni tú ni yo, qué va a pasar mañana. Nadie. Nadie sabe, ni tú ni yo, quién va a amanecer mañana. Nadie sabe, ni tú ni yo, cuánto tiempo mañana vamos a durar. Es más, ¿quién sabe cuántos de nosotros Dios puede permitir que lleguemos hasta la tarde o la noche? No sabemos porque no está el tiempo en nosotros. ¿Qué tengo que tener en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu, en mi ser? ¿Qué tiene que estar trabajando en mí? Mantenerme con una fe activa en el Señor, con una convicción que lo que no veo sea en mi vida. Morimos al pecado y yo puedo decir amén. Sí. Eres una nueva criatura en Cristo y tú puedes decir amén. Que cuando tú escuches la palabra de Dios digas, morimos en Cristo, pero fuimos resucitados en Cristo. Fuimos clavados con Él, pero fuimos resucitados. Y uno puede decir amén también. Es cierto. ¿Por qué? Porque en ti está la convicción de lo que estás creyendo y de lo que estás escuchando, tus oídos, de la palabra de Dios. ¿Sí? Hay hermanos que me dicen, hermano, el día que yo ya no vea, yo no sé qué va a pasar. Le dije, nada, Dios va a desarrollar tus oídos ahora. Porque tal vez ahorita no los desarrollas, porque ves. Pero cuando ya no veas, vas a desarrollar tus oídos.
Y vas a decir, a ver, hermano, espérame tantito, a ver, vuélvalo a decir otra vez. Y el hermano te lo va a repetir, vas a decir, oh, eso es cierto. O sea, vas a desarrollar tus oídos. ¿Sí? Usted ya no pudo caminar, pero todo lo demás sigue funcionando. Entonces, ¿qué va a buscar? Maneras de cómo llegar al templo otra vez, mientras estamos en vida. ¿Sí? Y va a buscar todos los medios de ir otra vez a la iglesia. Porque dice, todo lo demás sigue funcionando. ¿Sí? Y luego ya no funcionan las manos ni los pies, pero sigue respirando, sigue hablando, sigue viendo, sigue escuchando, sigue pudiendo dar consejos de la palabra, puede recibir la palabra todavía. Entonces, ¿qué dice? Pues tengo que ir. ¿Usted ha escuchado ese estribillo que dice, dele al agua de corazón? ¿Sí? ¿Y qué dice? Y cuando mi alma se va, ¿qué dice? Al final, si ya mi alma tampoco está, ¿qué dice? Pues ya me fui con él, ¿verdad? A veces, hermano, aquí la palabra de Dios nos lleva a presentarnos una condición de que el pecado ya no nos va a señorear, y eso tengo que tenerlo también en convicción. Usted va a decir, hermano, es que es bien difícil allá en la vida afuera. Es definitivo. Pero cuando venga esa tentación, te va a decir, Señor, ayúdame, Señor, a resistir. Ayúdame, Señor, a resistir. O sea, porque te vas a activar, luego a clamar a Dios. No vas a dejar que venga y te golpee. Tú vas a clamar a Dios antes del golpe, no en el golpe. Muchos en el golpe clamamos a Dios. Es más, cuando estamos en el suelo, clamamos a Dios. Pero ni cuando se estaba acercando, ni cuando te dijo, ahí voy otra vez, ni cuando casi tocó la puerta y le volviste a abrir, todos esos se me pasaron. Ya estoy en el suelo, ahora sí estoy clamando a Dios. Pero aún así es válido. ¿Por qué? Porque aún sigues en vida y sigue tu ser clamándole, Señor, Señor, levántame otra vez, Señor, me arrepiento, Señor. Pero siempre tiene que estar el arrepentimiento. Eso déjeselo bien grabado en su corazón. Arrepentimiento, amén. Entonces, una de las cosas, hermano, que en el mismo versículo de la segunda parte del capítulo 6, dice versículo número 15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez, acuérdense, el versículo 1 decía, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Yo le decía a este hermano, mira hermano, si tú me dices, estoy bajo la gracia, ok. O si me dices, estoy bajo la ley, ok. Ya sea por la gracia o por la ley, somos pecadores. Y ya sea por una o por otra, seremos juzgados. ¿Sí? O sea, nadie de nosotros nos escapamos. Todos estamos expuestos a ese día del juicio final. Todos, hermanos. ¿Amén? Entonces, Dios nos justificó por la fe. Acuérdense, capítulo 5. Fuimos justificados por la fe. Y una vez justificado, ¿qué es lo que había entre el Padre y nosotros? Ira, enojo. Por ser duros. Dios, Jesucristo, nos justificó ante el Padre diciéndole, Padre, ahora estos son justos. Y eso que trajo, dice el versículo 1, dijo, y eso nos trajo paz con el Padre. Justificados por fe, paz para con Dios. Amén. Y usted dice, no, yo no estaba mejor con Dios. No, pero sí Él contigo. Sí. Tú no, pero Él sí contigo, porque naciste en pecado. ¿Sí? Cuando nacemos en la iglesia, hermano, ¿sí? Y le voy a poner un ejemplo, todos los que han nacido aquí chiquitos, y que ahí los ve caminando, y luego ahora ya los ve jóvenes, y ahí los ve siguen creciendo. Muchas de las veces el mismo papá creyente piensa que el hijo jamás debe venir en arrepentimiento, ¿sí? Y así todas las familias es normal. Jamás le dice al hijo,
oye, hay que venir en arrepentimiento al Señor, ya estás grande. Nunca le dice eso. ¿Por qué? Porque siempre la mamá y el papá dicen, estoy llorando por ti, estoy llorando por ti, estoy llorando por ti. Qué bueno que estás haciendo eso, pero todos tenemos que venir al arrepentimiento, porque todos venimos de Adán, todos nacimos en pecado, y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y mientras tu corazón no se abra a Cristo, estás destituido del Señor. Mientras tu corazón no se arrepiente del Señor, eres una persona pecadora, ¿sí? Sin entendimiento de la palabra todavía. Y sin entendimiento de venir en arrepentimiento al Señor. ¿Por qué? Porque prefieres estar en pecado. Eso es lo que pasaba con el pueblo judío. Por eso el Señor, cuando Jehová le dice a Moisés que vaya hacia la tierra, y le dice, pero ¿sabes algo? Por la dureza de este pueblo, yo ya no voy a ir contigo. Y Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, no nos vamos a mover nadie de aquí. Jehová no los estaba dejando solos, Jehová le iba a mandar un ejército de ángeles. Dice, yo no voy a ir, pero voy a mandar mis ángeles para que los guíen hasta la ciudad donde fluye leche y miel. Pero dijo Moisés, no, Jehová, si tú no vas con nosotros, no nos vamos a mover. ¿Sí? Y si usted escucha, otra vez, voy a volver a mi pasado, ¿sí? Salvador, ¿quién te cuida? ¿Y saben qué decía yo antes? El ángel de la guardia. ¿Ustedes han escuchado ese personaje? Y todo lo decíamos, ¿sí? O sea, nos enseñaban una doctrina diciendo, es mejor el ángel que Dios. Y Moisés nos dice lo contrario. No, no, Jehová. Si tú no vas conmigo, así me mandes todos los ángeles del cielo, yo no me voy a mover, ni el pueblo se va a mover. Es incomparable la presencia de Dios contra otra cuestión celestial. Es incomparable. Mas sin embargo, aquellos que hacen dioses, aquellos que fabrican dioses, aquellos que inventan dioses, para ellos sí es normal, porque crean dioses cada día. Y para cada uno es diferente, porque les gusta así tener algo nuevo todos los días. Y se sienten seguros con esa pieza, con esa imagen, porque para ellos en su entendimiento es súper, o sea, es lo máximo, ¿sí? Entonces, hermano, en esta parte ahora dice, pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, y le dice aquí mismo, de ninguna manera, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometáis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia? Hace esta pregunta Pablo, que si nosotros entendemos que si yo obedezco al ser esclavo, ya sea para el pecado, para la muerte, o ya sea en la obediencia para la justicia, al final uno está en obediencia a algo. Amén. Pero dice el versículo 17, dice, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, o sea, a pesar de que yo era pecador, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis enterados. Cuando nosotros damos el evangelio, hermano, cuando tú explicas el evangelio a alguien, le estás doctrinando de ese evangelio de Jesucristo. Entonces aquí dice este pasaje, pero gracias a Dios, que al momento que te dieron esa doctrina, tú la recibiste y dijiste, vengo en arrepentimiento delante del Señor. Porque escuchó el evangelio, entendió que era pecador, entendió que tenía que arrepentirse ante una suprema y fuerza divina
que era nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió en la cruz por Él. Por Él. No voy a meter a nadie más. Por Él. Por esa persona murió. Y siendo su lugar esa cruz de muerte, lo llevó a alguien más, sin conocerlo. Pero desde antes de la fabricación del mundo, desde antes de que se hiciera el mundo, Él ya le había seleccionado que en ese día, en esa fecha, en ese año, en ese mes y a esa hora y en ese tipo de reunión, el Señor tocaría su corazón. Y para cuando usted, como familia de esa persona, menos espere, recibirá esa bendición. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a tu casa y le dices, ¿sabes qué? Llorando, y dices, ¿sabes qué? Me he arrepentido delante del Señor. Y te decían en tu casa, oye, pero siempre fuiste a la iglesia. Sí, pero hoy entendí el Evangelio. Hoy me fui a arrepentir delante del Señor. Pero ya tienes tantos años. Sí, hoy entendí el Evangelio. Hoy entendí el Evangelio. Hoy vengo arrepentido delante de Dios. El Evangelio me ha confrontado. ¿Sí? Por eso yo le digo, hermanos, nunca va a ser tarde. ¿Sí? Y usted diga aquí amén, a que ya ha muerto el pecado. Pero nunca va a ser tarde si usted hoy, mañana, pasado, los días que Dios le permita, usted venga en arrepentimiento delante de Dios, ahora sí con un entendimiento ante el Señor, Dios va a hacer algo grande en su vida, porque así está escrito. ¿Sí? Va a dejar que Dios le guíe en total libertad a que usted le sirva. Y sigue diciendo el versículo número 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Yo le decía el domingo pasado, no debo, ni yo ni nadie, decirle a usted, hermano, ¿cuándo quiere servir? No debo. No debemos nadie decirnos entre nosotros. Dice la palabra de Dios en este pasaje. Y libertados del pecado, todos ya hemos sido libertados. Amén. Viniste a ser siervo de la justicia. ¿Qué es lo que espera el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que espera, sí, el pueblo de nuestro Señor Jesucristo? El que conforma el cuerpo aquí en la tierra. ¿Qué espera para hacer su función como siervo de Dios? No, quiero estar como 10 años. No. Dice que una vez que has muerto, tú tienes que servirle a Dios. Un servicio de gratitud por lo que Dios está haciendo en tu vida, por lo que Dios hizo en tu vida y por lo que Dios está haciendo en tu vida. No, es que no llegó al discipulado 1, 2 y 3. No te está diciendo eso, te está diciendo que en el momento que tú entendiste que eres hijo de Dios, ahora pasas a ser siervo de Cristo. Eso es lo que te está diciendo. Y eso es lo que tenemos que tomar para ponerlo en práctica. Amén. Y si usted me dice, ya quítese mañana, yo voy a predicar. Lo voy a quitar, hermanos. ¿Sí? Entiéndalo. Acuérdense lo que dice Pablo, ya debían ser maestros. Muchos. ¿Sí? Hay más lugares que hay que edificar. Hay más territorio que hay que sembrar. No puedes estar eterno en la misma posición pensando que estás bien. Cuando la misma palabra de Dios te está diciendo siervo de justicia. ¿Y quién es la justicia? Nuestro Señor Jesucristo. Versículo número 19. Y hablo como humano, dice Pablo, porque vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora dice, para santificación presentar vuestros miembros
para el servicio de la justicia, a la justicia, a Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si bien te gustaba andar en todos los bailes, bueno, ahora anda en todas las casas caminando, dando el evangelio. Porque no se cansaban los bailes, ¿verdad? Entonces vaya, ahora camine todo eso. Oye, no callabas por nada allá afuera, bueno, no calles, sigue evangelizando, casa por casa, no calles en las plazas, donde crea. Sí. Tienes un carácter bien duro, ahora el Señor te va a poner el carácter de Él, para que ahora con ese carácter vayas a esos lugares difíciles, a las celdas de aquí del municipal, ¿sí? Al penal, al hospital, y con firmeza y con una convicción de tu fe, tú puedas dar el evangelio del Señor. Bueno, es que no he llevado la doctrina de la iglesia. No, hermano, la Biblia te está diciendo quién eres, ¿sí? Y eso es lo que nos confronta el Señor. ¿Por qué? Porque digo yo, bueno, yo quiero ser de los del domingo, o sea, nada más el domingo y sentarme, pararme y gloria al Señor. Así viví un tiempo, hermanos, y créeme que eso es lo más mal donde puedes caer. En una ocasión estábamos en Houston, Texas, con unos familiares, que había muerto un familiar de nosotros. Fuimos a la iglesia, terminó la iglesia, y todos nos fuimos a comer a un restaurante. Y yo me acuerdo que le dije a un primo, le dije, oye, ¿así es la vida del creyente aquí en Estados Unidos? Dijo, sí, así es. O sea, a la iglesia, a comer y a diversión. ¿Y entre semana? No, entre semana van los hermanos que viven ahí cerquitas. Nosotros vamos hasta el domingo. Y aquí está casi igual, ¿sí? Los hermanos cerquitas vienen entre semana. Y los lejos, ¿va? De otra ciudad y municipio, vienen hasta el domingo, ¿sí? Y es un estilo parecido. Y lo sigue viviendo generación tras generación, generación tras generación, generación tras generación. Entonces yo decía, cuando me vaya a México voy a hacer lo mismo. Voy a ir a la iglesia y lo voy a llevar a la familia a comer, saliendo de la iglesia. Y sentirme pleno, porque eso es de Dios. Y así viví un tiempo. Salía de la iglesia, iba a comer en los restaurantes, salí de paseo con la familia y decir, esto es pleno, esto está bien, esto le agrada a Dios. Pero no es cierto. Por eso Pablo me dice, hey, la doctrina que se te fue dada, a esa tienes que servir. Y no a esa que estamos hablando, sino a la doctrina que nos están dando hoy con el Evangelio. A esa doctrina tienes que servir, ¿sí? No a doctrinas de hombre. Entonces sigue diciendo el versículo número 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Y cuando uno está en pecado, ¿qué dice? Hermano, es que yo no pienso así, hermano. ¿Sí? Haz lo que quieras, pero yo no pienso así. Hazlo como tú quieras. Eso es allá afuera. ¿Amén? ¿O no? ¿O todos son santos ya? Aquí en Cristo, hermanos, cuando un creyente dice, hermano, no, es que yo pienso así y así es, hermano. No. Aquí es que dice la Biblia. Tú me estás confrontando, está bien, pero ¿qué dice la Biblia? Yo voy a hacer caso de lo que me dice la Biblia. Si lo que dice la Biblia es lo que tú estás diciendo, me arrepiento delante del Señor. Pero si lo que me estás diciendo va en contra de lo que dice la Biblia, tú te debes decir que arrepentido. La Biblia es nuestro parteaguas, es el fundamento, hermano, donde nosotros estamos parados. Dice el capítulo 127 de Salmos, hay de aquellos que edifican su casa y no la edifican el Señor. Porque dice, en vano son los que la edifican. Hay aquellos que ponen demasiada guardia y seguridad en la casa. Pues, si no la ponen el Señor, hay aquellos que la guardan. Tandioki solamente. ¿Sí? Entonces, nos deja bien claro la palabra de Dios, ¿qué es lo mejor ante el Señor? ¿Sí? ¿Qué es lo mejor ante el Señor? Así que en el versículo número 20
Sigue diciendo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escuche bien, si nosotros hemos sido libres del pecado, otra vez nos vuelve a recalcar, ¿qué dice? Hechos siervos de Dios. Ahora sí, aquí nadie le va a decir que usted no es siervo de Dios. Aquí la Biblia le está diciendo, aquellos que han muerto el pecado, aquellos que han entendido el Evangelio del Señor, aquellos que han entendido que han muerto a Cristo y han resucitado a Cristo, ahora le dice, son siervos de Dios, aquellos que saben que ahora son libres del pecado. Así que ahora dice el versículo 22, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin dice la vida eterna. Si yo entiendo esto, hermano, tengo todo ganado, pero ahora sí, yo me tengo que mantener en esa santificación todos los días tengo que mantenerme. ¿Por qué, hermanos? Terminamos con versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo termina el capítulo diciendo, si tú no entiendes esto, ni la gracia del 15 al 22, entonces, ¿sabes qué? Solamente me queda decirte que el pago del pecado te va a llevar a la muerte. Pero hay una salida, que la dádiva de Dios, o sea, ese regalo precioso que Dios tiene para nosotros, es una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos de tal manera presentes en la palabra de Dios. No debemos de dejar, hermanos, en nosotros que se nos olvide lo que Dios ha escrito. Ahora bien, terminando en este versículo 23, nos dice, hermanos, dos partes importantes que nos habla. Una es, el pecado nos lleva a la muerte. Así que si nosotros volvemos a caer, hermano, en una condición de que nuestro espíritu muera, en el espíritu que nosotros ahora hemos puesto en las manos del Señor, pero que muera nuestra vida espiritual y ahora ya diga, ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero nada de Dios, quiero seguir mi vida pasada. Eso se le llama una muerte espiritual. Esa es la primera que entra en el ser humano. Después viene la muerte final, porque el enemigo, una vez que volvió a tomar posición sobre la persona que jamás pudo haber sido creyente, que jamás se arrepintió de corazón, ¿sí? Entonces ahora sí se lo va a llevar, o sea, de muerte espiritual lo va a llevar a la muerte eterna, porque va a decir, no me lo va a quitar el Señor otra vez, ¿sí? No me lo va a quitar. O sea, Él nos lleva a la muerte final. Entonces, la muerte espiritual es la primera, pero el pago de esa muerte, de esa esclavitud, va a ser la muerte eterna. Y número dos, que nos habla de la dádiva, nos habla acerca de esa vida eterna que es el regalo gratuito que Dios tiene para todo pecador. Que no mereciéndonos nosotros esto, pero el Señor lo ha hecho para todo aquel que le ha creído a Dios. Amén. Pónganse de pie en esta hora.